Bien, iniciamos esta segunda parte del módulo de la excelencia en comunicación de la PNL. El módulo 2, la clave número 2. Dejamos la anterior sesión en esta maravillosa y completa frase de comprende primero para luego ser comprendida o comprendido. Es una máxima de la PNL. Si esperamos y buscamos que nos comprendan sin hacer el esfuerzo inicial de ser comprendidas y comprendidos, entonces estamos fallando en la comunicación. Aquí podemos observar un detalle, un gráfico resumido que nos habla de las bases teóricas de la programación neurolingüística. Dentro de esas bases teóricas, pues tenemos el origen y los precursores de la PNL. Ya hemos nombrado en sesiones anteriores John Grinder, un psicolingüista, y Richard Bandler, un matemático, psicoterapeuta y gestalista de la Gestalt. Son los precursores. Como conceptos tenemos dos que son las mayores referencias, la de Joseph O'Connor y la de Robert Dills. O'Connor y Seymour hablan de la PNL como el arte de la ciencia de la excelencia humana. Y Robert Dills habla de un conjunto de modelos y de técnicas para lograr el crecimiento personal del ser humano, de las personas. Como sistema de aprendizaje nos habla de tres sistemas representacionales fundamentales: el visual, el auditivo y el sinestésico. El sinestésico hablamos del hacer, y este sistema de aprendizaje utiliza todo el cerebro, fortalece la creatividad, el pensamiento innovador y consigue y logra una comunicación más efectiva. Hablamos de, evidentemente, programación neurolingüística y de su finalidad, que es esta última que hemos señalado. Como un modelo de la experiencia humana, porque a fin de cuentas la PNL es un modelo de comunicación, un modelo de excelencia, al final es un modelo de la experiencia humana. Y cómo a través del lenguaje nosotros conseguimos comunicar con nosotros mismos y comunicar con el entorno para convertir esa experiencia humana en excelencia, en resultados, en un rendimiento superior. Como podemos observar aquí, la neurolingüística es una ciencia que estudia la combinación de la bioquímica neuronal con la estructura del lenguaje. Porque claro, según dicen los neurocientíficos, nuestro lenguaje, nuestra comunicación modifica la combinación bioquímica prácticamente de todo el cuerpo, evidentemente de nuestro sistema neuronal. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de los pensamientos, porque los pensamientos también son comunicación. De hecho, cuando conversamos con nosotros, los pensamientos es una conversación interior que tenemos con nosotros mismos. A raíz de los pensamientos, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos ingredientes fundamentales: las emociones y las actitudes. Como consecuencia de los pensamientos, se generan en nosotros unas emociones y se generan en nosotros unas actitudes. Las actitudes vienen también influidas, determinadas o condicionadas por las circunstancias. Y esas circunstancias, al final, pues se convierten en engramas o en conductas. El engrama, hablamos de esas dualidades, bienestar-conflicto, por ejemplo, que sobre todo afectan al lenguaje hablado. Las emociones derivan en sentimientos que a su vez activan campos neuronales que a su vez generan sustancias que modifican nuestro sistema neuronal. Algunas presuposiciones de la PNL. La PNL, la programación neurolingüística, nos plantea una serie de, llamémosle, verdades básicas, presuposiciones. El mapa no es el territorio. Las personas responden a su mapa de la realidad. Ahora, el mapa, el dibujo que yo hago de la realidad no es exactamente la realidad. Todas nuestras experiencias de vida están registradas en nuestro sistema neuronal. Esto es así y tienen un impacto evidente en nuestra identidad. El significado de la comunicación es la respuesta que obtienes. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado que tú obtienes
a la comunicación que emites, ese da significado a esa comunicación que emites. Cualquier persona, esto es importante, puede hacer cualquier cosa y es posible modelar su conducta, es posible modelar nuestra propia conducta. No existe el fracaso, solo feedback. Fracaso es un juicio. El resultado negativo adverso que tú recibes ante una acción, ante una decisión, es feedback, retroalimentación, no es fracaso. Si quieres entender, actúa. Si quieres entender, actúa. Acción es la respuesta. Revisa la historia que te cuentas. Cuando hablamos de si quieres entender, actúa. Cuando algo no comprendas, toma acción y encamínate hacia la dirección que consideres más correcta. Y empezarás a comprender, empezarás a entender. Tú tienes todos los recursos o puedes crearlos. Todas las personas tenemos los recursos que precisamos para tener éxito en nuestra vida, y si no los tenemos o no percibimos que los tenemos, podemos crearlos. Y ya por último, tú puedes crear la realidad que deseas. ¿Cómo lo podemos hacer? Cambiando el mapa que percibimos de la realidad. Si cambiamos nuestro mapa interior, si nos contamos otra historia sobre la realidad, terminaremos logrando diferentes resultados en la realidad. Y algunas presuposiciones adicionales, complementarias a las anteriores y que son también fundamentales. Estás haciendo lo mejor que puedes. Siempre, todos buscamos hacer lo mejor que podemos. Otra cosa es que estemos haciendo lo correcto. Ahora, habitualmente estás haciendo lo mejor que puedes y puedes mejorar. Todo comportamiento tiene un propósito. Representa la mayor opción disponible en el momento. ¿Cuál es el propósito? Pues precisamente la mejor opción disponible en ese momento en el que tú tienes el comportamiento. Tú tienes todas las respuestas, con lo cual hazte buenas preguntas y plantéate grandes cuestiones. Bien, pasamos y nos vamos adentrando poco a poco y de forma profunda en la PNL. Hemos hablado de los sistemas representativos, los canales por los cuales nosotros recibimos la información del entorno. Tenemos el sistema visual, evidentemente es el canal preferido de la vista, y el lenguaje verbal está marcado por términos visuales, es decir, cuando hablamos, cuando comunicamos de forma hablada, nuestro lenguaje está marcado por términos visuales. Así sabemos que estamos ante una persona visual. Auditivo. Aquí el canal preferido es el oído. El lenguaje verbal está marcado por términos auditivos en el caso del auditivo. Y mención aparte tiene el auditivo interno. ¿Quién es el auditivo interno? El auditivo interno no es solo el que oye y escucha desde el exterior información. Es esa persona que sobre todo se escucha a sí misma. Está en un proceso de reflexión casi o cuasi permanente, con lo cual también le supone un desgaste significativo. Y luego está el sistema representativo, el sinestésico. Como sistema representativo quería decir el sinestésico. Es el canal preferido de los sentidos como el tacto, el olfato, el de nuestro cuerpo. Y el lenguaje verbal de una persona cuya preferencia de sistema representativo es el sinestésico, está marcado por términos sensitivos, por términos de emoción y de acción. En definitiva, el sinestésico es el cerebro, el sistema representativo, que está orientado a la acción y a la emoción. Concepto fundamental en PNL, en comunicación, en influencia. El rapport o la sintonía. Es la actitud clave en la conexión con las personas. Es conectar para obtener sintonía. Y es hacer un esfuerzo adicional para crear sintonía con tu interlocutor. ¿Y cómo hacerlo? Escuchando activamente, calibrando e igualando, identificando el mapa personal del interlocutor del otro, comprendiendo y aceptando la realidad que ha construido ese otro y descubriendo la aptitud, actitud y el potencial de esa persona. Aquí tenemos un poquito más de detalle de características
de esos sistemas representativos, características personales. Cuando estamos ante una persona con preferencia visual, pues cuando estamos ante alguien con una postura que es algo rígida, cuando sus movimientos, en este caso, son hacia arriba, hablamos de movimientos oculares, ya los explicaremos más adelante, su respiración es superficial y rápida. La voz es aguda, ritmo rápido y entrecortado. Y las palabras son visuales, hacen referencia a elementos visuales. El sistema auditivo, la persona auditiva, suele tener una postura más relajada, más distendida. Tiene una posición de escucha telefónica, casi es como si estuviera atendiendo el teléfono. Su respiración es bastante amplia, su voz está bien timbrada, tiene un ritmo mediano y utiliza palabras auditivas. El sistema sinestésico, el del hacer, es el de la postura muy distendida. Son movimientos, se hacen movimientos que miman a las palabras. Nos movemos en función de esas palabras. La respiración es profunda, amplia. La voz es grave, ritmo lento, con muchas pausas. Y hay referencias a las sensaciones en la elección de las palabras. Y aquí podemos apreciar los accesos oculares. ¿Por qué en PNL hablamos de los accesos oculares? Nuestros ojos están conectados con nuestro cerebro y están conectados con nuestra comunicación. En función de hacia dónde giran nuestros ojos en la comunicación que mantengamos con alguien, podemos saber de alguna manera si está recordando imágenes, si las construye, si recuerda sonidos también, si recuerda el diálogo del cuerpo, si recuerda cosas que habitualmente son relevantes o significativas o acostumbradas para nosotros, ¿no? Lo irrelevante sería cuando intentamos que sea otra persona representando una mayoría. Como decía, los accesos oculares son importantes porque nos dan pistas en esa comunicación que tenemos con las personas. No hay una mayoría, como intentaba apuntar antes, de personas que destaquen por unos accesos oculares u otros, ¿no? Ni tampoco nos debe condicionar esto en la comunicación con los demás. Sí que nos da pistas de cómo mantener un diálogo, de cómo mantener una comunicación con alguien. Básicamente, como podemos ver en la diapositiva, todos los accesos que hacemos hacia la izquierda, visto desde nuestro punto de vista, hacia la derecha, hablamos de que la persona intenta recordar visual, auditiva o sinestésicamente. Y todos los accesos hacia la izquierda, hacia la derecha, si estuviéramos en posición de nuestro interlocutor, hablamos de imágenes construidas, bien visualmente, bien de forma auditiva, bien de forma sensitiva. Caso aparte es la persona que dialoga consigo mismo, el que tiene su preferencia es el diálogo interno, la persona auditiva interna, que tendría este tipo de acceso hacia la parte inferior derecha, parte inferior izquierda, si hablamos desde el punto de vista interlocutor, y que nos está hablando de alguien muy reflexivo, alguien que piensa bastante, alguien que dialoga consigo mismo. Evidentemente, para poder estar atento a todo esto, para poder tener un relativo control sobre la comunicación, tenemos que escuchar activamente. Escuchar activamente es escuchar de forma comprometida. ¿Y cómo se hace esto? Pues primero en la conversación tengo que hacerle saber a la otra parte, al interlocutor, que le estoy escuchando. Y eso es un aroma que se destila, un interés especial que el otro percibe. Antes de responder, y es una forma muy interesante de escuchar activamente, es tomarse una pausa antes de responder.
aunque el interlocutor no deje el espacio, hay que hacer una pausa. Otra cosa muy interesante es hacer backtracking, recapitular. Esto nos permite apagar nuestro diálogo interno. Hacer backtracking, hablamos de repetir de una forma comprometida o identificar y manifestar a través de nuestra comunicación aquellas palabras, aquellos elementos, aquellas frases, aquellas ideas que son importantes para el interlocutor. Y recapitular, pues eso, hacer pequeños y breves resúmenes en la interacción con otra persona. Y en última instancia, para escuchar activamente, hay que preguntar, 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 preguntar. Y con esto pasamos ya al módulo 3 de el lenguaje del cambio. Terminamos el módulo 2 de la PNL como excelencia en comunicación.